En el presente video desarrollaremos las formas básicas de ingreso de coordenadas y lo ejemplificaremos con el modelado de la cubierta del cubo. Continuaremos el modelado del techo del cubo, que por condiciones formales y funcionales lo asimilaremos a la entidad BIM cubierta. Dado que el techo es un plano horizontal, también podría haber sido asimilado a un forjado. Sin embargo, en el trabajo práctico 1 se adoptará el criterio de asignar a forjados los planos inferiores al plano de corte en planta, ubicado a 1,10 m, y a cubiertas los planos horizontales o inclinados superiores a ese nivel. Ejecutaremos el comando cubierta y configuraremos sus parámetros. Un doble clic abre la ventana de configuración de parámetros de cubierta y un clic simple ejecuta el comando cubierta. En forma similar al forjado, adoptaremos la estructura básica e ingresaremos 0,15 de espesor de la cubierta. Como material de construcción, vamos a elegir genérico, y en el caso de cubiertas tenemos dos grandes grupos de cubiertas: cubiertas simples de plano simple, que se corresponden a cubiertas de un techo con una sola inclinación, o cubiertas complejas de plano múltiple, como por ejemplo una cubierta a 4 aguas. Utilizaremos el plano simple. La elevación de la cubierta se mide con respecto a su línea pivote, que es el eje de referencia de la entidad, y su eje de rotación en la pendiente. En nuestro caso, al ser una cubierta plana, este eje coincide con la cara inferior de la cubierta y se ubica a 4,35 metros. Confirmaremos y procederemos a seleccionar el método constructivo, en este caso el método rectangular. Como ya se explicó en clase, el procedimiento de construcción requiere indicar el eje pivote, indicar el sentido de la pendiente y recién entonces ingresar el perímetro de la cubierta. Este proceso se debe ejecutar, aunque resulte innecesario, como en este caso, con una cubierta horizontal que no tiene pendiente. Para ingresar coordenadas con referencia a puntos característicos de entidades existentes, ArchiCAD implementa el cursor inteligente. Esta es una funcionalidad que actúa detectando las condiciones geométricas de las entidades ubicadas bajo el cursor. Cuando el cursor apunta sobre nodos, aristas, intersecciones, etc., su icono cambia, indicando con su nueva forma el tipo de condición detectada y permitiendo clic mediante la captura de las coordenadas del punto. Los cursores más frecuentes son cursor tilde cuando estamos sobre un nodo o un vértice, el cursor cruz, que es cuando el cursor está sobre ninguna entidad, el cursor Mercedes, que es cuando estamos encima de una arista o de línea, el cursor intersección, vamos a dibujar una línea para poder ejemplificarlo, el cursor intersección, el cursor perpendicular, cuando llegamos en forma perpendicular a otra línea o arista, y como caso particular, aunque no es un cursor de ArchiCAD, cuando posicionamos el cursor sobre alguna arista, pasado unos segundos aparece una línea vertical que también puede ser tomada con la tilde. Ese sería el punto medio de la entidad. Utilizando el cursor inteligente podemos realizar el ingreso de datos tomando la posición del forjado. Vamos a volver al comando cubierta. Los valores preconfigurados anteriormente se mantienen, no hace falta que siga todo el proceso. Y lo primero que me pide el procedimiento es ingresar el primer vértice del eje pivote. El eje pivote lo vamos a dibujar, lo vamos a modelar coincidente con una de las aristas del forjado. Vamos a hacer un primer clic y un segundo clic. Advierta que el segundo clic, la arista del forjado se identifica con el lápiz lleno. El lápiz lleno nos indica que estamos llegando al punto sobre la arista. Hacemos clic en el segundo punto, indicado yo el eje pivote, nos pregunta ArchiCAD por cuál es la orientación de la pendiente. En este caso resulta indiferente para arriba o para abajo porque es una cubierta horizontal, y recién en este momento estamos en condiciones de empezar a modelar lo que es el perímetro de la cubierta. El primer punto lo vamos a ingresar utilizando
el cursor inteligente, adviertan que en este caso es el cursor lleno el que nos está el lápiz lleno el que nos está indicando la arista. Hacemos un clic sobre la primera arista y advierta que a medida que movemos el cursor aparece una ventana que persigue el cursor que nos está indicando las dimensiones en horizontal y en vertical de el rectángulo tendido desde el punto inicial. Esta ventana se denomina informador y permite el ingreso de datos por teclado. Cualquier dato por teclado se va a dirigir en forma automática al primer campo, que es el que está marcado en negrita, que es dimensión 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros en el caso en particular, necesitamos modelar una cubierta que tiene 7 metros en horizontal por 6 metros en vertical. Entonces, vamos a ingresar el valor 7. Adviertan que automáticamente se dirige al primer campo. Vamos a presionar la tecla Tab, que nos permite cambiar de campo dentro del informador. Cuando esté sobre el foco, sobre la dimensión 2, presionamos el botón 6 y presionamos la tecla Enter. Adviertan que se ha modelado la cubierta indicada con línea de trazo sobre el forjado con un valor de 7 en horizontal y 6 en vertical. A fin de verificar el desarrollo del modelado, se recomienda consultar los cortes y elevaciones. Verificaremos la altura de la cubierta utilizando la sección S01, que se podrá observar secciona al forjado y a la cubierta. Para activar la sección S01, lo que tenemos que hacer es ir al navegador, dentro del primer grupo que es mapa del proyecto, buscar dentro del árbol de vistas el grupo secciones, y dentro del grupo secciones, que podría haber estado colapsado, lo expandimos, hacemos un doble clic sobre sección S01. Podemos observar que efectivamente está modelado el forjado y está modelada la cubierta. Para verificar dimensiones se utiliza el comando medir, que es la herramienta en forma de regla que está en la paleta estándar debajo del menú desplegable. Vamos a hacer un clic para activar el comando medir y utilizando el cursor inteligente vamos a tomar el vértice superior del forjado. Una vez que tenemos el vértice superior, adviertan que al movernos aparecen ciertas líneas auxiliares que nos van a permitir asegurarnos un movimiento vertical u horizontal o en ángulos establecidos como 45 grados. En este caso vamos a movernos en vertical sobre el eje de referencia Y hasta que el cursor nos indique la intersección con la plataforma. En ese lugar vamos a leer la distancia en el informador. En este caso en particular se verifica que es 450, que es justamente lo que necesitamos. Este comando, si hacemos clic, sigue midiendo y en todo caso acumula medidas para calcular superficie. No nos interesa, así que vamos a presionar tecla Escape para salir del comando. Volvemos a la planta, haciendo un doble clic sobre planta baja y continuaremos modelando los cerramientos verticales, que asimilaremos a la entidad BIM muro. En primer lugar vamos a modelar el muro vertical, que tiene 6 metros de longitud porque se corresponde con el lado del cubo, un alto de 4 metros 20, que es la altura que hay entre el nivel superior del forjado y el nivel inferior de la cubierta, y bueno, un espesor de 15 centímetros y una elevación de 15 centímetros porque, como podemos verificar en el corte, estamos a 15 centímetros de altura empieza el muro y 15 centímetros por debajo de los 450 termina el muro. Volvemos a planta baja, vamos a ejecutar el comando muro con un doble clic para poder configurar sus parámetros. Lo primero que vamos a hacer es elegir en estructura la estructura básica, elegimos el material genérico, en espesor de muro vamos a ingresar 0.15, vamos a ignorar estas otras opciones que nos permiten hacer alteraciones en la forma del muro. Vamos a cambiar directamente a los parámetros de posición y geometría. En la elevación del piso vamos a ingresar 0.15 y en la altura del muro vamos a ingresar 4.20. Tengan cuidado en este caso porque si primero ingresan la altura y después ingresan la elevación, ArchiCAD va a suponer que ustedes lo que desean es
reducir 15 centímetros la altura. Entonces, si lo ingresan en forma diferente, tienen que corregir nuevamente la altura. Una vez que hemos terminado el ingreso de comandos, de parámetros, presionamos el botón de OK. En la paleta de información vamos a elegir el método geométrico recto, simple. Vamos a modelar segmentos de muro individuales. Y en la ubicación del plano de referencia vamos a elegir cara exterior. El muro, como ustedes recordarán en la clase teórica, tiene dos caras distinguibles, la interior y la exterior. Esa distinción puede ser utilizada en otras instancias. En este trabajo práctico no se va a utilizar, pero es importante ser consistente en la forma de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar a partir de la cara exterior, que va a corresponder a la arista del forjado de la cubierta. Entonces, utilizando el cursor inteligente, vamos a tomar el vértice superior de el forjado de la cubierta, en este caso da lo mismo. Adviertan que en el caso de muros asimétricos, o sea, con el eje de referencia sobre la cara interior o exterior y no sobre el eje central, el muro se va a posicionar hacia uno de los dos lados de la cara de construcción. La distinción de hacia qué lado se posiciona el muro depende hacia dónde esté modelando yo, si hacia abajo o hacia arriba. Adviertan que hacia abajo se posiciona a la derecha y hacia arriba se posiciona hacia la izquierda. Para poder modelar siempre por la cara exterior y poder adaptarnos a cualquier situación de modelado, existe este botón que está acá a la derecha que permite girar el muro de su posición sin necesidad de cambiar la cara de referencia. O sea, en este caso estaríamos modelando con la cara exterior pero con el muro hacia la izquierda. Bueno, volvamos a la situación anterior que estaba en forma correcta. Y vamos a hacer un segundo clic sobre el vértice inferior izquierdo del cursor de la forjado o de la cubierta, que nos indica el lápiz lleno. Modelaremos a continuación el segmento de muro que está ubicado en esta posición y que tiene 2 metros de longitud. Con el comando muro activado, con el método geométrico recto, cara exterior, vamos a tomar con el cursor inteligente con tilde el vértice superior derecho del forjado, nos vamos a mover hacia la izquierda. Adviertan que aparece una línea de un eje de referencia horizontal que nos permite asegurarnos que el movimiento sea perfectamente horizontal, y para utilizar el informador para indicar distancias tenemos que complementar el informador con el cursor para indicar lo que es la dirección y el sentido. Entonces, posicionando el cursor sobre el eje auxiliar horizontal en X, apuntando hacia la izquierda, vamos a ingresar por teclado el valor 2 y presionamos la tecla Enter del teclado.